Hola Cele, ¿cómo andas? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que en este sutta número 9 del Majjhima Nikaya habíamos dejado en apego, ¿sí? Eh, y estábamos llegando dentro del origen dependiente al eslabón del deseo, o mejor dicho, la avidez, que es como este eslabón de la avidez es como el nudo gordiano, digamos, de todo el origen dependiente, si bien cada uno de los eslabones tiene avidez de por sí, ¿sí? Pero este es dentro de la exposición, digamos, del origen dependiente, acá es donde vemos claramente cómo surge la avidez en relación, ahora van a ver de acuerdo a qué, y van a ver cómo esta avidez, que es esta parte de la mente que inmediatamente frente a una sensación dice me gusta, no me gusta, esa es la manifestación de esa fuerza que se llama la avidez, es donde viene después el apego. Entonces dice así: diciendo bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la avidez, el origen de la avidez, el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el deseo? ¿Cuál es el origen de esta avidez? ¿Cuál es el cese de esta avidez? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la avidez? Existen 6 clases, digamos, de avidez. El deseo de las formas visuales, el de los sonidos, el de los olores, el deseo de los sabores, el deseo de los objetos tangibles y el deseo de los objetos mentales. Con el surgimiento de la sensación se da el surgimiento de la avidez. Con el cese de la sensación se da el cese de la avidez. La vía que conduce al cese de la avidez no es más que este octuple sendero. ¿Sí? Entonces, fíjense qué profundo que es esta aseveración, porque lo que nosotros acá estamos viendo, que Sariputta dice que existen 6 clases de avidez o que hay 6 manifestaciones en las 6 puertas de las conciencias, ¿sí? O sea que tenemos avidez por lo que vemos, por lo que oímos, olemos, degustamos, percibimos con el cuerpo y por aquello que percibimos con la mente también, ¿sí? Pensamientos y experiencias mentales de toda índole. Entonces, la avidez es algo que es una fuerza que está por todas partes, como podemos ver. Y dice algo que es muy clarito en ese sentido, que con el surgimiento de la sensación se da el surgimiento de la avidez. Y dice, con el cese de la sensación se da el cese de la avidez. Acá podemos hacer un pequeño paralelismo con el sutta número 18, que es el sutta del pastel de miel, Madhupindika Sutta. Es muy bueno ese sutta porque expone el origen dependiente de otra forma. Vieron, en ese sutta dice que la sensación surge debido al contacto y de la sensación surge la percepción. Si tengo una sensación y la mente la percibe, que le pone nombre. De la percepción da como resultado reconocerlo, o sea que trabaja la conciencia y empezar a pensar sobre eso. ¿Está bien? Entonces vemos que este conglomerado, sensación, percepción y conciencia, son 3 cosas o 3 funciones de la mente, están dentro de los 5 agregados, que se mueven, que son dependientes entre sí, y que cuando en realidad cesa la sensación, cesa la percepción y la conciencia. O sea, cuando estos 3 desaparecen, lo que ocurre es esto que hablamos muchas veces, que es el Samapati Nirodha. ¿Sí? El Samapati Nirodha es la cesación completa de la sensación, percepción y conciencia. ¿Sí? En ese mismo momento, cuando eso ocurre, no hay avidez de por sí.
Entonces vemos que el origen de la avidez tiene que ver con la sensación. Y de acá vemos una cosa o un matiz muy profundo que es poder llegar a darnos cuenta que ante nuestra mente tiene una reacción muy veloz frente a cualquier sensación, de extremada velocidad. Enseguida, si nos gusta, vamos a querer más, y si no nos gusta, la vamos a sentir hasta a veces un rechazo físico. ¿Sí? Hoy en la mañana hacía un ejercicio muy interesante que es, estábamos acá en la pileta y a la mañana el agua estaba fría. Entonces, es muy interesante cuando uno mete los pies en el agua fría y el agua estaba muy fría y la sensación es que es desagradable frente a la temperatura que uno tiene. Entonces yo notaba cómo surgía esa sensación desagradable y como si uno le hace las 6 R's, está fría el agua. Pero no hay rechazo mental. 2 minutos después, mi hijo Aranda se tira de bomba, me salpica la espalda y me di vuelta a una velocidad a la cual la mente, ¡ay, esto, qué frío que es! No pasa nada. Pero qué velocidad, ¿no? Ante el no me gusta, qué rápido la mente reacciona. De ahí, esta cosa que se dice en los suttas, que el arahant puede tener sensaciones, llamémosle físicas, de dolor, pero no hay reacción mental. Porque ya entiende de una manera muy vivencial de qué se trata esa sensación y de qué se trata esa contracción que aparece en la cabeza, esa avidez de rechazo o deseo sobre cualquier sensación. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, con lo que estamos trabajando todo el tiempo es con la avidez. ¿Por qué? Porque es la avidez lo que nos hace sentarnos. ¿Sí? O sea, no estoy satisfecho con algo, me siento porque, por lo que fuera. Y a su vez, cuando empezamos a evocar el sentimiento de amor-benevolencia, la mente empieza a estar muy calma en el presente. Cuando la mente está muy calma en el presente, la avidez no surge. No hay. Porque estamos bien donde estamos. Entonces no hay avidez ahí. En ese momento, ¿no? Puede ser que al momento siguiente venga un pensamiento y ya aparece. Pero en ese momento no hay avidez. La mente está pura, está en el presente. Nuestra atención flaquea, surge una distracción, surge esa contracción en la cabeza, a veces en el rostro, en alguna zona del cuerpo. Esa es la manifestación física de la avidez. Y también en la mente. Aplicamos las 6 R's. Entonces, las 6 R's que hacemos, reconocemos, por ahí es una emoción la que nos molestó, reconocemos la emoción rápidamente o simplemente que nos distrajimos, a veces no la reconocemos directamente, pero reconocemos que ya no estamos con el objeto de meditación, lo soltamos esa distracción, dejamos de pensar en esa distracción, y cuando nos relajamos, o sea, cuando nosotros soltamos, lo que estamos soltando en sí es esa emoción, ese dolor físico, lo que fuera que nos distrajo, o ese pensamiento. Cuando nosotros relajamos, lo que estamos relajando es la fuerza que viene detrás. La fuerza que alimenta eso. De ahí esta cosa que no es lo mismo meditar sin el paso de relajar que con el paso de relajar. Porque cuando uno no relaja, aunque uno suelte el pensamiento y no relaja esa contracción que surgió, cuando retornamos al objeto de meditación, estamos trayendo esa avidez al objeto de meditación. Lo que se va generando es más tensión, más contracción. En un periodo de 1 hora eso puede llegar a ser muy fuerte y producirnos dolor de cabeza, incomodidad, una mayor cantidad de obstáculos que surgen.
Y cuando nosotros relajamos y soltamos esa avidez, sentimos un alivio. A veces es un alivio grande, a veces es suave. Y a eso se lo conoce como el nirvana mundano. Es una sensación donde no hay fuego, nirvana es sin fuego. No, ni es no, vana es fuego, sin fuego. Sin fuego implica sin avidez. Y entonces en ese mismo momento, cuando sentimos ese alivio, la mente está otra vez clara. Retornamos al objeto de meditación. Fíjense, ¿qué es lo que nos va enseñando esto como una lección aparentemente oculta? Nos enseña a decidir, ¿no? Porque uno se sienta a meditar y toma una decisión. La decisión de tomar contacto, cuando uno evoca el sentimiento de amor-benevolencia, uno toma contacto con algo muy elevado y muy puro, que es el sentimiento de amor y benevolencia, o compasión, o alegría, o ecuanimidad, el que sea, que cada uno esté. Y eso es un sentimiento muy elevado, muy alto, desde el punto de vista vibratorio, es muy alto y es muy... Por eso trae esta sensación de tanta quietud y paz. Y eso es una decisión que uno tomó. Quizás uno no le da mucha importancia, pero es de importancia capital para la vida y para el entrenamiento. Estamos con ese objeto y cada vez que estamos con ese objeto hay una decisión que está revalorizada. En algún momento nos distraemos. ¿Lo decidimos? No, no hay una decisión consciente. Hay un movimiento de la mente. Ese movimiento de la mente es el que tenemos que empezar a observar. Pues si lo observamos como un movimiento entre el objeto y a dónde fue a parar, si observamos ese proceso, nos damos cuenta que es un proceso, no es yo me distraje. Es simplemente cuando las condiciones cambian, cambia la atención. Y eso es todo. No es dramático, no es duro, no hay que culparse, no hay que empezar a decir, ¿estoy entrenando bien? ¿Estoy meditando mal? No. Uy, mirá, la mente se fue. ¿Por qué? Porque cambió la pastura, empezó a comer otra cosa. Empezó a pensar en lo que vamos a hacer mañana. Cuando esto pasa y observamos que estamos, supongamos, con un pensamiento futuro, un plan, sea lindo o feo, no importa, ya estamos preocupados o ansiosos por algo. Eso ya trae inquietud y a un cierto malestar. Puede ser suave, puede ser más fuerte, depende. En ese momento aplicamos las 6 R. Cuando aplicamos las 6 R, ¿qué estamos haciendo? Decidiendo aplicar las 6 R conscientemente. Otra vez, mi decisión es capital. Eso que estoy observando no me hace bien porque tengo una sensación de malestar. No por hacerlo bien o hacerlo mal, sino porque empiezo a sentir contracción en la cabeza, contracción por ahí en la boca del estómago, tensión en la espalda. Vamos viendo que la palabra mal o bien está directamente relacionado con una sensación de confort, energía, alerta, no desde un punto de vista de examen, hágalo bien, hágalo mal, sino que tiene un correlato fisiológico y mental. Entonces decidimos hacer eso, decidimos aplicar las 6 R's, y una vez que aplicamos las primeras 3, reconocemos, soltamos y relajamos, tomamos la decisión consciente de retornar al objeto de meditación. Otra decisión importante, porque ¿qué estamos haciendo ahí? Abandonando un estado negativo, que puede ser ya florecido o que apenas es incipiente, lo abandonamos y lo reemplazamos por uno positivo. Ese es el noble esfuerzo, que habla el octuple noble sendero, que es el que está hablando acá Sariputta. Entonces, por ahí para ustedes, no lo sé a ciencia cierta porque no lo he conversado con ninguno de ustedes de manera profunda, pero por ahí para ustedes, estas decisiones que les estoy mencionando son cosas que no son tan importantes, pero para mí, por lo menos en este momento de mi entrenamiento, son fundamentales porque hacen que uno empiece a no ser arrastrado por cosas que uno no decidió. Y eso es una verdadera autonomía, porque uno está decidiendo en ese momento qué es lo que a uno le hace bien y qué es lo que uno quiere abandonar.
¿Cuántas veces uno en la vida toma una decisión con esa claridad? Y tenemos esa claridad, ¿por qué? ¿Porque alguien lo dijo? No, porque sentimos que hay contracción, sentimos que hay algo que no está bien, que hay algo que es incómodo, que hay algo que de alguna manera nos produce cierta insatisfacción o cierto sufrimiento. Entonces este eslabón de la vida es sumamente pedagógico y nos enseña un montón. Nos enseña justamente a poderlo ver como un proceso y poder reformular qué peso tienen nuestras decisiones en nuestra vida. Y cómo hay que decidir en relación a algo que siempre el Buda menciona, que tiene que ser bueno para mí, bueno para mi entorno. Esa es la verdadera decisión. Si es bueno para los demás, pero no es bueno para mí, habría que pensar. Si es bueno para mí, pero no por los demás, habría que reflexionar. Entonces esto hace que verdaderamente las decisiones sean mucho más ecuánimes y conducentes a un estado de mayor plenitud y bienestar. Entonces, ¿cuántas veces ustedes cuando ustedes vienen y me dicen, medité 1 hora y media o 1 hora y cuarto y hice un montón de 6 R's, medité mal? ¿Sí? ¿En serio? ¿O decidiste esas 70 veces que hiciste 6 R's, decidiste abandonar algo que te hace mal y observar algo que te hace bien? Mirá vos, ¿qué estuviste entrenando? Algo maravilloso, abandonar lo que no te hace bien e ir a favor de abandonar lo que no te hace bien e ir a favor de lo que sí te hace sentir bien. Y eso es, en algún lugar, un muy buen hábito. Como todo hábito, siempre en algún momento tiene un punto oscuro. Pero lo que vamos dándonos cuenta es que la decisión es una cosa que uno tiene que entrenar. Tiene que observar y reobservar continuamente. Y es maravilloso, o sea que no puede haber una meditación mala si uno hace esto continuamente. Porque uno empieza a estar más consciente de sus decisiones, más consciente de qué, del proceso. Me distraje porque cambiaron las condiciones, es natural que si cambian estas condiciones mi atención se debilite y yo terminé pensando en cualquier cosa. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué me aparecen estas distracciones? Tiene que ver esencialmente con que rompemos los preceptos, sea en esta vida o miles de vidas antes. A veces no es la rotura de un precepto a nivel de un punto de vista verbal o físico, a veces puede ser romperlo acá, cuando hay un pensamiento obsesivo, algo que no nos hace bien. Entonces fíjense que como sea, lo que nosotros estamos haciendo continuamente es tomando una decisión por algo que es sano. Y esto es toda una pepita de oro en el mundo actual, ¿no? Donde hay tanta desorientación. ¿Qué me hace bien? ¿Qué no? Voy a hacer gimnasia. No, ¿sabes qué? Voy a tomar jugo de naranja antes de dormir. No, mejor voy a hacer tal. Y uno tiene un momento donde eso lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo volvemos a hacer porque no lo terminamos de entender. Porque no lo terminamos de aplicar. Porque no lo terminamos de vivir. Porque no terminamos de comprender la impersonalidad de los procesos universales. Cada vez que nos conflictuamos, lo volvemos personal o nos tiran agua fría en la espalda, es personal. Entonces vemos que cuando dice Sariputta, con el cese de la sensación, cesa el deseo. Cuando un noble discípulo ha entendido así la avidez, el origen de la avidez, el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. Y de esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, y que posea perfecta confianza en el Dhamma y haya llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la sensación, el origen, el cese, y la vía que conduce al cese de la sensación, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la sensación?
cuál es el origen, cuál es el cese de la sensación y cuál es la vía que conduce al cese de la sensación. Existen estas 6 clases de sensación. La sensación del contacto visual, que nace del contacto visual, la sensación que nace del contacto auditivo, la sensación que nace del contacto olfativo, la sensación que nace del contacto gustativo, la sensación que nace del contacto táctil y la sensación que nace del contacto mental. Con el surgimiento del contacto se da el surgimiento de la sensación. Con el cese del contacto se da el cese de la sensación. La vía que conduce al cese de la sensación no es más que este octuple noble sendero. Entonces vemos que la condición para la sensación es el contacto. Y como sensación tenemos otra vez las 6 puertas sensoriales. ¿Sí? Esto está como muy claro en este sentido. Dentro de estas sensaciones, ustedes también pueden ver en algunos suttas que el Buda los presenta como que hay 2 tipos de sensación, agradable y desagradable. En otros suttas pueden encontrar que hay 3 tipos de sensación, agradable, desagradable y neutra. Pueden encontrar que también hay 5 tipos de sensación referido a los 5 sentidos. Puede haber 6 clases de sensación, que es como acá refiere Sariputta. También el Buda lo expresa en otro sutta, creo que es en el sutta del 5 y 3, que dice que hay 6 tipos de sensación, 2 tipos de, o sea, una sensación mundana agradable y supramundana agradable, una sensación mundana agradable y supramundana desagradable, una sensación neutra mundana agradable y neutra mundana y neutra supramundana. Hay muchas formas que el Buda lo expresa y esa manera de expresarlo tiene que ver hacia quién estaba dirigido lo que decía, ¿sí? O cuál era el contexto dentro del cual él estaba dando la enseñanza. En este caso acá estamos viendo claramente que la sensación es el asunto, un asunto muy importante, ¿no? Porque es el lenguaje de nuestro sistema nervioso. Es lo que surge y es exactamente lo que no podemos controlar. No podemos controlar lo que sentimos. Y sin embargo es donde más energía gastamos. Fíjense que cuando sentimos una emoción desagradable, una sensación desagradable también, lo primero que tratamos de hacer es, primero reaccionamos. Ya la reacción es una forma de querer controlar o justificar que eso no nos gusta. Donde se empieza a producir este proceso, sensación, avidez, apego, tendencia emocional habitual. Nacimiento de la acción, sufrimiento, etc. Entonces, estamos en este mundo, así que las sensaciones van a seguir viniendo. Y aunque seamos seres celestiales, también las sensaciones van a seguir viniendo. Y aunque seamos seres inmateriales, los seres más sutiles del universo, también hay sensaciones mentales. De ahí la importancia de comprender la sensación. De ahí la importancia de la profundidad de la meditación. Desarrollar la meditación en los yanas más elevados para poder observar bien este proceso de sensación, de movimiento. Cuando yo estoy con la sensación del objeto de meditación y algo se empieza a mover en otra dirección, 6 R's inmediatamente. Empezamos a percibir esos pequeños cambios que hacen que la mente esté más aguda, más clara y alerta. De esa forma vamos conociendo un poco cuáles son las condiciones de la mente en ciertos aspectos. Y de esta manera, las sensaciones nos toman menos por sorpresa, que es lo que sentimos. Me tomó por sorpresa. ¿Por qué nos toma por sorpresa y reaccionamos de más? Porque ese proceso no lo vemos como proceso, lo vemos como un impacto personal. Perdón, Fede. Sí. Se cortó los últimos 15 segundos se cortó. ¿Podés repetir? Sí, por favor. que
que ahí es donde vemos que el proceso de la sensación es algo que la atención es tan importante, porque ahí es donde vemos que una sensación es simplemente una sensación, y cuando sobrereaccionamos es que lo volvimos personal. Entonces, la atención nos posibilita ver ese movimiento. Fede, y con respecto a la gota helada en la espalda, ¿cómo ser de modo, pero tiene que ser de milésima de segundo, digo, ¿no? Bien, claro, ahí vos te das cuenta en realidad cuán atento está uno. Porque si vos recibís el frío y haces 6R, simplemente recibiste algo frío en la espalda. Sí. Una reacción a eso es simplemente una reacción de donde apareció algo que en realidad yo no quería. El problema no estuvo en el frío de la espalda. El problema estuvo en tomarlo como algo no deseado. Claro. ¿Entendés? Yo antes me había mojado con el frío y sentí el frío y hice 6R y no pasó nada. Pero yo estaba de espaldas, recibí el frío y ahí es donde la atención juega. ¿La atención a qué? No es al exterior, a la mente. A la mente, claro. La mente reaccionó. Ay, esto es feo, desagradable, no lo quiero vivir. ¿Sí? Independientemente de que hay un contexto en la historia que es, Ananda estaba intentando mojarme y yo ya le había dicho 3 veces, no me molestes, déjame en paz. Sí, entonces se estaba tirando y yo le dije, ya me voy a tirar. Entonces estaba haciendo la suya. En algún momento se fue cargando la tinta. Pero se carga la tinta porque uno carga la tinta. Claro, pero, digamos, hay ciertas sensaciones que yo las veo venir. Yo puedo meterme, estamos dando este ejemplo, ¿no? Yo me meto en una pileta helada sabiendo que no me va a gustar porque estoy cómodo con esta temperatura corporal. Entonces yo hago 6R entrando a la pileta. Pero si yo no veo venir el baldazo de atrás, la atención tiene que estar sobre mi mente todo el tiempo, pero ante las sensaciones que no me van a gustar. Todo el tiempo. Ante todo. Ante todo. Entonces Claro. vemos que el Buda era un tipo bastante exigente. Para darte un ejemplo, el Buda dice, la gran mayoría del planeta Tierra son hombres y mujeres mundanos. Cuando vos experimentás el Nirvana por primera o segunda vez y te transformás en un Sotapanna, en lo que entra en la corriente, entras en el primer nivel de santidad. Eso implica que cortaste con las cadenas, cambia profundamente tu atención, ya no de manera... No tenés que hacer, no se siente como un esfuerzo en algunos momentos, está así porque está así. Y este estado va cambiando a medida que vos vas pasando por los diferentes estadios de santidad. En el Sakadagamin eso es mayor, en el Anagamin, que es un ser muy evolucionado espiritualmente, es aún mayor, y en el Arahant, sin fruto, no el Arahant completo, está mucho más desarrollado. Para Buda, desde el Sotapanna hasta el Arahant sin fruto, le falta entrenamiento. Por supuesto que él dice que un Sotapanna y un Sakadagamin son, según las definiciones de los suttas, personas con un nivel virtuoso bastante elevado y con un nivel de sabiduría y un nivel de meditación moderada. Eso en el Aragamin es bastante y en un Arahant es, digamos, es la perfección de eso, digamos, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de una atención que voluntariamente sería insostenible las 24 horas del día. Es interesante esto porque el Buda entonces lo que nos está diciendo que
este entrenamiento gradual, donde se va experimentando el nirvana, va produciendo ciertos cambios en la mente, donde eso ya no se vive como en el estado mundano, ¿sí? Corriente, de la mente corriente. Hay cambios en la mente. Y esos cambios, Fede, sí, parece que en los estados de santidad que vos decís, lo que hay es menos esfuerzo, porque es algo que está como incorporado y surge. sí, Es como la asimilación del hábito bueno. en realidad es un poco más que eso, Fabio. En realidad, la atención, ¿sabes por qué surge claramente? Y por qué hay un cambio eh, radical en la atención sin esfuerzo, porque lo que se disuelve en gran parte, La avidez. no, es la idea de yo. La idea de yo, claro. Es la idea de yo. Entonces ves más el proceso. Se te derrumba tanto esa idea, o sea, se pierde tanta, no está, digamos, no está de ninguna manera borrada, pero se desprende de tantos lugares, de tantas manifestaciones de la vida de uno, que la atención surge naturalmente. Ahí vos te vas dando cuenta cómo cuando esta idea, cuanto más personal, se vuelve algo, menos atención tenemos. Esto es lo que a veces pasa, para darte un ejemplo, muchas veces, cuanto más cercanía tenemos con una persona, más apego tenemos, más idea de yo hay, y es más difícil ver la situación de una manera ecuánime. Pero esto está dado únicamente por el apego y por la idea de yo que tenemos, o por la satisfacción de ese yo. Lo que hace plantearnos muy claramente qué es amor, qué es verdadero amor. Y eso también nos hace ver cómo actuamos muchas veces con miedo para no perder ese amor o no perder esa persona, o sea, cómo se entremezclan esas cosas. Pero es esta fantasía, esta idea perniciosa, como le dice el Buda, esta idea perversa, de la creencia de un yo. Porque es una idea absolutamente caprichosa. ¿Qué es lo que nos enturbia? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sensaciones Vedana? Sensaciones es Vedana. Es la traducción Sí, de Vedana. sí. Y emoción acá, lo que nosotros ya ahora llamamos emociones Vedana. Sí, está englobado dentro de eso. Okay. Son sensaciones tanto mentales como físicas. Lo que pasa es que el Buda, cuando habla de sensación, siempre habla de sensación mental. También habla de sensación física, pero toda sensación tiene su raíz en la mente. Ok, por eso. Entonces, ese proceso, luego de que ocurre esto, de que ocurre el nirvana, y eso se ocurre una, dos o tres o cuatro veces, la mente sigue modificándose y cambiando de una manera irreversible. Y no hay chances de ver las cosas de otra forma, uno ya no las puede ver de otra manera. Y no las ves más porque sentís claramente que no es así. No. Si vos intentás ponerte de vuelta como antes, lo que te encontrás es con un sufrimiento muy duro. Por eso el Sotapanna, como el Sotapanna con fruición, lo que ven claramente, lo que empiezan a sentir es que los preceptos son prácticamente no los pueden romper. Y si los rompen, es tan fuerte lo que sienten, es tan poderosa la sensación de remordimiento que inmediatamente el arrepentimiento es inmediato. Y lo que hay es que también ocurre es que no dura eso en el tiempo. Si ocurre una de estas cosas, rápidamente se abandona, la mente la suelta rápidamente. Este proceso se va profundizando en los diferentes estados de santidad. Entonces lo que estamos observando siempre es esto, ¿no? Que es como algo muy deseable ese entrenamiento y ese fruto, porque hay cambios muy profundos.
y nos permite una percepción de la realidad completamente diferente. Bien, entonces, seguimos. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces hicieron una pregunta más. Pero amigos, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto y haya llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende el contacto, el origen, el cese del contacto y la vía que conduce al cese del contacto, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y cuál es el contacto? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese del contacto? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del contacto? Existen estas 6 clases de contacto: contacto visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil y mental. Con el surgimiento de la base sextuple se da el surgimiento del contacto y con el cese de la base sextuple se da el cese del contacto. La vía que conduce al cese del contacto no es más que este octuple noble sendero, este es de entendimiento, etc. El noble octuple sendero, ¿sí? Ok, bueno, y acá llegamos a un punto muy importante de inflexión. El contacto es el presente, ¿sí? Es el límite del presente. En el presente tenemos el límite de nuestras decisiones. ¿Sí? Quiero que reflexionen un poco sobre esto. Yo tomo contacto con el objeto de meditación, hay un contacto, hay una decisión. A veces soy arrastrado a una distracción que mi mente ha tomado, pero yo no soy consciente de eso. El asunto es que ese proceso es tan rápido que uno no ve el momento en que la mente, llamémosle, cambia de vía y se va para otro lado. O mejor dicho, la atención sobre el objeto cesa porque se pierden las condiciones y resurge o surge en un árbol o lo que fuera, ¿sí? Y entra en contacto con otro objeto mental. Entonces pasamos de un objeto mental, que es el objeto de meditación, hacia otro objeto que es una distracción, lo que fuera. Y eso pasa en el presente. Yo no puedo tener contacto futuro o contacto pasado. Siempre está ocurriendo en el presente. De ahí lo importante de que este proceso, contacto, sensación, avidez y apego, son cosas que ocurren muy rápidamente, ¿sí? Todo lo que surge antes de esto, antes del contacto, está ligado a nuestro karma. ¿Sí? Está ligado a nuestro karma. Todo lo que va a venir ahora hacia atrás. O sea, nosotros no tenemos decisión sobre las 6 bases de los sentidos, sobre nuestra mentalidad y materialidad, sobre nuestra conciencia o sobre nuestras formaciones. Yo no puedo querer tener 6 brazos, ¿sí? O dentro de los 4 agregados materiales, decir, bueno, no voy a tener percepción. Que eso es lo que en el sutta número... no me acuerdo si es el 36 o el 35, que Sachaka, el Brahmin, que dice que lo va a vapulear al Buda en un debate y después pierde, Sachaka dice que los 5 agregados son la base del yo, son el yo. Entonces si Buda le dice, bueno, si tu forma material es tu yo, me imagino que vos podés decidir modificar la voluntad. Si vos tenés dominio, o el yo implica un dominio, implica que vos podés decidir, y entonces Sachaka le responde que no. Y lo mismo pasa con la sensación, la percepción, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra mentalidad, materialidad, nuestra conciencia y nuestras 6 bases de los sentidos son forjadas a partir de nuestro karma pasado, de otras vidas. Para darles un ejemplo de esta vida, si yo me doy un martillazo en un dedo o me corto un dedo con una sierra, para un ejemplo fulero, me falta un dedo debido a mi karma pasado, que haber cometido la acción de cortármelo.
¿está bien? O nacés sin un O dedo. está bien, O pero yo tenés un dedo más. estoy hablando de esta vida, ¿sí? O Bueno, sea que ok. las acciones que yo tenga en esta vida pueden afectar en el futuro mi mentalidad y mi materialidad. Si yo me como 2 kilos de helado, me va a doler la panza. Puedo afectar mi mentalidad y mi materialidad debido a mis acciones. ¿Sí? Lo que es interesante de esta forma de ver es que si a mí en esta vida, mediante mis acciones, las acciones que yo hago, tengo una modificación de mi estructura física y mi estructura mental, lo que el Buda dice es que eso pasa de vida a vida, que esas acciones tienen repercusiones no inmediatamente solamente, sino también a futuro. Por eso dice que los seres humanos somos herederos de nuestras acciones. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque a partir de acá, del contacto, nos vamos hacia un lugar donde no tenemos real poder en el presente, pero sí tenemos, a base de lo que decidamos, cierta influencia en el futuro. ¿Sí? Depende qué decisiones yo tome. Me quedé con lo de heredero de acciones pasadas, pensaba yo. Somos herederos de acciones pasadas también presentes, porque comer 2 kilos de helado te lleva a un dolor de panza. Sí. Y la pregunta es, ¿heredamos también las acciones del futuro? A ver, dame un ejemplo. No tengo. No te entiendo. Claro, no tengo. Porque es Diga- una concepción del tiempo. Estamos hablando sobre una concepción del tiempo. Sí, Y no, me parece que no. El único tiempo que uno puede prever hacia adelante es esto que estamos haciendo. Cultivar un buen karma. sí, sí, sí. El tiempo es un concepto y debido a nuestra forma material y a nuestras tendencias mentales, percibimos el tiempo de cierta forma. Uno después puede tener ciertas experiencias debido al desarrollo de ciertos poderes psíquicos donde puede moverse en un tiempo distinto y observar otras cosas. ¿Sí? Lo que hace que nuestra percepción del tiempo esté sujeta a ciertas condiciones. Con referencia al futuro, siempre habría que ver cuáles son las condiciones que se terminan madurando, que dan cierto fruto en el futuro, por eso nadie lo sabe. Entonces, lo más importante para nosotros, en este caso como practicantes, depende cuán atentos, cuán alegres, cuán livianos estemos en el presente, así de alegre y liviano y atento va a ser nuestro futuro. O sea que las semillas que plantemos ahora van a dar fruto. No sabemos cuándo, no importa, pero de ahí la importancia capital de la eso atención. no quiere decir que de repente no aparezca una bomba. No. Puede pasar cualquier Lo cosa. que quiero decir pero es que las circunstancias son siempre circunstancias. Nunca es si se me muere alguien querido, la actitud mental no cambia. Eso es una circunstancia. Si yo digo ¿por qué a mí? Ya ahí no estoy mirando nada. Lo que estoy haciendo ahí es volviéndolo personal y diciendo yo no soy merecedor de esto. Y ahí es donde viene el embrollo. Porque ahí estoy pretendiendo justificar a través de mi sufrimiento mi apego, mi rechazo y mi dolor. Y esto es yo qué sé, me parece que esto es una enseñanza muy importante para nosotros. Muy importante, porque eso nos permite ver la vida de una manera
mucho más abierta, mucho menos ceñida alrededor de una persona, nuestra persona o las personas que sean. Te hago una pregunta. Sí, Cuando nosotros nos sentamos a meditar, trabajamos sobre el karma, que sí, tener un karma en el futuro, mejor, bueno, meditando para mejor, digamos. Estamos en el acto de meditar, estamos trabajando sobre el karma pasado, lo que estamos usando y que estamos todo lo que surge en tu meditación en el presente tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado. Y en el budismo, vida pasada también significa ayer, o significa hoy a la mañana. Eso es vida pasada. ¿Entendés? O sea, que lo más permanente, entre comillas, vendría a ser el tema del karma a lo largo de nuestra No. No. No sé qué querés decir con permanente. Claro, pero ¿por qué permanente? Si está siempre en movimiento. Es como que Es lo único nuestro, eso dice el Buda. acompañando, que por eso No te acompaña nadie. Lo que surge momento a momento son las condiciones karmáticas que producen que vos tengas en algún momento contacto con determinado fenómeno de tu vida, con determinada circunstancia de tu vida, ¿sí? Pero por favor, no lo veas como, cuando se habla de karma, no lo vuelvas objeto o no lo vuelvas personal, no lo personalices. claro, eso me genera como la duda en ciertos que no estoy comprendiendo bien cuando habla, no sé, Buda, que dice que le duele la espalda y eso fue porque no está. Claro, eso es el fruto. Entonces, es una especie de, por eso te digo todo entre comillas, no sé, como que hasta cierto punto, bueno, ahí pone el límite de como la identidad, eso, qué sé yo, ¿no? Que no está bien y hay que soltar todo lo demás, pero hay como una especie de cuestión de lo que nos tiene, que uno tiene que soltar y trabajar, o está en ese círculo, calculo, no sé si me estoy... Vos te estás diciendo que por qué a veces surge o resurge en varios momentos de tu vida lo mismo. Claro. Bien, no es lo mismo. No es... Eso es un poco que te aferres y que tengas este tema, que nos tenga engañado el tema de la identidad y del yo. Claro, porque uno lo conceptualiza como lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando vuelve a surgir dentro de tu meditación el mismo pensamiento y vos le haces las 6 R's y por ahí vuelve a surgir obsesivamente lo mismo, cada vez que vos le haces las 6 R's, le estás debilitando el karma a eso, estás debilitando no el karma, la avidez. ¿Sí? Le evitas la avidez. Entonces cuando resurge nunca es lo mismo, aunque a vos te parezca que es lo mismo. Y en algún momento te empezás a dar cuenta que empieza a cesar eso. Y por ahí después no surge nunca más. Pero tuvo un momento donde por las condiciones apareció en tu conciencia, manifiesto. ¿Te das cuenta? Entonces lo que parece que es igual, en realidad no lo es. La mente tiende a serializarlo, ¿entendés? La conceptualización es, esto es lo mismo, vamos a hacer una serie, pero la serie no es real, en concreto no es real. Lo que yo siento, que me pasa a veces, digo, mientras más digo, peor, digo, pues tengo que sentirlo, sentarme, meditar y bueno, listo, pues donde más quiero como entenderlo, siento que estoy forzando en poner en concepto algo que en concepto es darlo, proceso y es como es, punto. Claro, ese es el asunto, digamos, llamémosle, ese es el asunto tramposo y peligroso. Cuando uno se mete con alguna
vida pasada. Y cuando digo vida pasada, olvídate de otra vida. Te hablo cuando uno se pone a analizar lo que uno hizo con los padres de uno. Y le da manija, y le da manija, y le da manija. Y a muchas veces eso termina en mucho más sufrimiento y no trae claridad. ¿Por qué no trae claridad? Porque como la idea de identidad está tan fuerte y tan marcada en uno, esa idea de yo tiene tanta fuerza que uno no lo ve. Uno lo ve siempre en términos de mis papás me hicieron mal, o me maltrataron, o lo que fuera, sea eso verdad o no. Porque puede ser que el padre de uno a uno le haya hablado mal o lo haya tratado mal, eso es factible. El punto viene a ser, digamos, cómo ver eso claramente para poder abandonar justamente la parte que a mí me corresponde de sufrimiento que tengo con respecto a eso. ¿Qué es la parte que a mí me corresponde? Soltar esa molestia, soltar ese juicio. ¿Te das cuenta? Y acá es donde viene el contacto. Entonces el contacto es con qué estoy haciendo contacto. Si yo hago contacto con eso, me quedo pensando en eso, lo alimento. Si lo alimento, eso va a volver a surgir y va a volver a surgir porque es algo que en realidad lo estoy alimentando. Yo mismo estoy generándome mi propio karma, me estoy generando mi propia dificultad, mi propio obstáculo. Cuando se produce esto de aplicar las 6 R, cuando yo suelto y relajo, el momento en que yo relajo, le saqué el nutrimento a eso. No lo analicé, solamente lo dejé ir. Dejé ir que la identificación que yo tengo con eso y solté el alimento que produce que ese obstáculo vuelva a surgir. Con el tiempo no surge más. Significa que se acabó el alimento y desapareció. Eso ya no va a surgir nunca más. Y a veces te puede pasar que surge la imagen o surge la escena y sin embargo emocionalmente vos ya no reaccionás. Lo que implica que gran cantidad de ese karma negativo, de todas esas emociones, ya no están. Podés tener la imagen y sin embargo que no surja ninguna sensación desagradable. Entonces acá el sentido de purificación mental empieza a tener un sentido muy profundo. Y no se da con el análisis, ¿viste? Se da simplemente con el abandono. Con el abandono de un estado obstructivo, de un estado que nos está enturbiando la vista. ¿Por qué es obstructivo? Porque yo no quiero, porque yo estoy enojado, porque yo estoy celoso, porque yo estoy insatisfecho, porque yo. Entonces estamos observando esto de una manera muy clara acá en el Tesutta. Y fíjate qué importante que hoy en 1 hora solo hicimos 3 eslabones, que suelen ser los 3 eslabones más difíciles. ¿Sí? Porque es donde nos enganchamos. Contacto, avidez, contacto, sensación, avidez. Contacto, sensación, avidez, luego apego y tendencia emocional habitual. Estos 5 muchas veces son como, y sufrimiento, el 6º, se reducen así en general en el Mahayana, en el budismo más moderno, entre comillas, se hace mucho hincapié en estos eslabones, porque son los que más son sobre los que nosotros podemos realmente tomar decisión. Y esto es muy importante. ¿Decisión en qué sentido? Decisión presente para que nuestro futuro sea distinto. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto en ese sentido de ir observando que no es que el karma es permanente, de ninguna manera, se manifiesta. ¿Sí? Vos tenés que pensarlo como lo que uno ve en el yana de la conciencia infinita. Uno ve este surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar. Y cada vez que surge y cesa, está viendo una carga karmática ahí. En cada momento es diferente, aunque uno no lo perciba como tal.
Esas condiciones sutilmente van cambiando. Si la mente tiende a la serenidad, vas a pasar a la base de la nada, de la esfera de la nada. Y si la mente tiende en algún momento a cierta inquietud, vas a salir del jhana. Todo depende qué decisión uno tome, porque si no caemos en una visión determinista, que es muy peligrosa. Ah, esto es karma. Me pasó porque es karma. No, eso es una explicación, llamémosle con el diario del lunes. No estamos determinados a eso. ¿Sí? Sí, a mí, bueno, lo que pasa es que se me están jugando un montón de cosas, todo esto, que estoy tratando de, por lo que vos decís, estamos dispuestos lo del tema de la realidad, me resuena, también es por creencia en la escuela católica, con la naturaleza del ser humano, como pecado original. No sé si me explico, como que ese tema de la avidez es una versión de los católicos que dicen el pecado original, como que va a estar ahí, va a venir todo el tiempo. Sí. No sé cómo explicar, se me juega ese tema, como yo sigo pensando, bueno, pero la naturaleza del ser humano, pues no soy silla, soy un ser humano. Se me juega, soltar, lo estoy identificando, y cuando quiero entender cómo va mi mente en la situación en este momento de la vida o del mundo o del cosmos, ¿entendés? Sí. Se está jugando un montón de como... Está bien, vos por ahí estás haciendo como una relación, un paralelismo entre las dos tradiciones, y por ahí depende con qué... Porque quiero soltar ese tipo de cosas, que es lo que siento que nos tiene que... Siento que a mí, ponele, me tiene como pegada, en lo que nos cuesta al ser humano darnos y hacer todo ese trabajo. Que juega la naturaleza como seres humanos, vamos a eso, la avidez, a soltar una cosa y agarrar otra, etcétera, Sí, etcétera. lo que pasa es que eso lo que es una condición, no es no es algo perpetuo. ¿Y qué es lo que nos... Por eso, y no es el karma el que nos... ¿Cómo? El karma no es eso que nos hace... Estamos ahí en la lucha. No, el karma es simplemente una acción, que puede ser mental, verbal o física. A veces lo entiendo cuando vos me decís y después se me juega que cuando lo quiero ver por mi Sí, cuando vos lo corres de visión, y lo llevas a una visión, para mi punto de vista más estrecha, es donde empezás a confundirte. Porque si vos tomás, yo te sigo el juego, si vos tomás el pecado original como la avidez, cosa que tiene muchas coincidencias, simplemente la avidez es una condición. Como dice acá Sariputta, tiene un origen y tiene una cesación. Significa que no es eterno. ¿El problema cuál es? Vos actuaste mal, vamos a decir esto, porque estás corrupta desde el origen. Sí. Y se hace hincapié en el pecado como algo, ¿cómo te puedo explicar? Inherente al ser humano. Negativo, ¿sí? Cuando en realidad, lo mismo que los obstáculos en el budismo, vos lo podés tomar como algo negativo o lo podés tomar como algo muy pedagógico para que vos observes y puedas reconocer por vos misma qué es lo que te hace mal. Solamente ahí uno cambia. Ahora, si yo a esto le genero un sentimiento de culpa y castigo... Claro, sí, eso es la acción como católica, eso lo entiendo y lo veo. Sí. El tema es ver eso que nos tiene como siempre, ¿viste? No soltar del todo, o sea, todo un trabajo de vidas y vidas y vidas. Bueno, no sé, me estoy... Más me... Lo que tenés que tratar de siempre referenciarlo cuando vos te hagas ese nudo, referencialo a tu meditación. Fede, Esperá, Fabio, ahora te dejo, esperá, referencialo a tu meditación.
al proceso meditativo. Y vos te vas a empezar a dar cuenta de que ese pensamiento o esa opinión que vos tenés, por ahora encontrada una con otra, empieza a ser agua. Empieza a ser agua. Si vos lo relacionás sobre todo tus experiencias del retiro, algo empieza a no hacer pie en eso. Empieza a haber por lo menos cierta cosa que no puede ser una opinión tan formada. ¿Sí? Quizás sea un buen sutta después de tomar alguno de los suttas que hablan de todas estas posiciones en relación a las diferentes teorías del yo. Podemos dedicarnos a eso y hacer un estudio de eso. Son fuertes. Son fuertes, son profundas y podemos darnos cuenta en qué lugar de todas esas nosotros intentamos meter esta es la que yo estoy pensando. No soy yo, es las estrellas, es muy divertido. A veces cuando trato de leer mucho es peor, porque en realidad quiero seguro, pero no tenés que hacer. Hace una cosa, cuando leas, no te fuerces a entender. Tenés que siempre relacionar la lectura con la experiencia de la meditación. Tiene que haber ahí un lugar donde vos podés relacionar los dos mundos. Y te vas a dar cuenta, si haces mucha fuerza para entender, deja que eso vaya hundiéndose solito en la mente. No lo empujes. ¿Sí? Sí, Fabio. Si sirve como experiencia, yo también vengo del origen cristiano. Me parece que el esfuerzo correcto y las 6 R's, volviendo al amor benevolencia, es como el camino de la comprensión de todo. Básicamente. Que a través de ese cultivo hay una transformación donde te permite entender que el mensaje de Jesús está teñido por 2000 años de instituciones que no es quizás el mensaje que él quiso transmitir. ¿Sí? Y digamos algo, Celeste, yo me planteo, porque no lo tengo cerrado, yo noto ciertas coincidencias con muchas tradiciones espirituales, pero yo no acompaño en muchas de las cosas que yo termino entendiendo a esas tradiciones espirituales que sea el camino final lo mismo que en el budismo. Para mí hay muchas visiones sincréticas que son re peligrosas. Por ejemplo, te voy a dar una. Cuando mezclan el Tao con el budismo, hacen unos líos, hacen unos matetes, porque yo no sé si en el Tao se busca lo mismo que en el budismo. Yo lo que me voy dando cuenta a medida que voy profundizando es que muchas de las tradiciones espirituales, acá no hablo del Tao, hablo de general, no quiero dar nombre porque no viene al caso, lo que están buscando es superpoderes. Tener visiones, poderes psíquicos que te permiten a vos ver otro entramado de la realidad, pero de la cesación del sufrimiento. Proyecto de inmortalidad. Sí, de la cesación del sufrimiento no hay texto, Y que tenga tal detalle como en el budismo que te diga, mirá, este es el paso, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que va a pasar, y no es que te va a pasar. No lo he visto en ningún lado, y a medida que voy avanzando en esto, me llama cada vez más la atención que el Buda es, no sé, encontrarte una remera de Boca en el Océano Pacífico. Yo qué sé, ¿me entendés? O sea, realmente es encontrarse con algo muy raro. Perdón, una remera de Deportivo Sacachispa. Sí, de Deportivo Sacachispa. O Deportivo Riestra, ¿entendés? No, River y Boca sería más, pero Deportivo Riestra. O sea, encontrarse con algo verdaderamente muy, muy extraño. Y me va haciendo que bueno, que evidentemente un Buda es una persona que viene, da su enseñanza, esa enseñanza dura un determinado tiempo y luego eso desaparece. Porque las condiciones dejan de estar, porque aún la enseñanza es impermanente. ¿Cuántas religiones te hablan de eso?
Ninguna. Todos hablan de la eternidad. No, no, el Buda es muy claro. Esta es la enseñanza. Hay un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, no se conoce más el Dharma, hasta que venga el próximo Buda. Entonces, puede haber lugares de mucho contacto, que yo creo que los hay. Luego está el objetivo o la meta de cada tradición. ¿Qué es lo que cada meta y cada tradición ofrece a la persona? ¿Sí? Entonces se hacen unas mezclas muy, muy bravas que terminan que la persona no entiende. Pero entonces, no entiendo. Y por ahí en algún lugar quiere decir lo mismo. Pero en otro lugar, por ahí no. Tené paciencia porque de eso se trata el asunto, ¿eh? La visión confusa viene porque hay una idea de yo mezclada, una idea de merecimiento o desmerecimiento en relación a las acciones que tenemos. ¿Entendés? Entonces, hay que estar como muy atento. Y hay que darle tiempo a esa visión, a que esa visión se vaya aclarando cada vez más. ¿Sí? Bien, compartimos mérito, gente, porque ya pasó la hora y no quiero que esto sea más largo para darle tiempo a lo que leemos y les puede ir bajando. ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el mundo de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, destinadas de gran poder, compartan este mérito nuestro, que por mucho tiempo proteja la dispensación del lugar. Gracias, gente. Recuerden que este viernes no hay charla, ¿sí? Nos vemos en otro. Nos vamos a estar viendo recién el viernes 17, ya en el comienzo del retiro. ¿Sí? Dale. Aquellos que no me confirmaron, recuerden confirmarme, los que sí. ¿Está bien? Gracias, Fede. Chao. Chau, chau. Nos vemos.